¿Qué tal, amigas y amigos? Una buena noche de compartir, una buena noche de conversar, una buena noche de estar en contacto con estas voces hoy día, voces constituyentes que nos van a acompañar en el día de hoy y nos van a tirar sus ideas, nos van a compartir sus pensamientos. Hoy día vamos a deletrear esta constitución que yo estaba haciendo. Bueno, uno tiene que hacer tarea y la tarea es enterarte del cuento. ¿Quién sabe de la constitución? Del 100%, 5%, 4%, haciendo la tarea, la cambió Elwin, la cambió Frey, la cambió Lagos, la cambió, Bachelet tiró unas cuantas cosas para atrás, Piñera tiró otra, la constitución, que, porque todos hablan de la constitución de Pinochet, pero la constitución de Pinochet ya no existe. Entonces, vamos a ver de lo que quedó de la constitución, de lo que se creó para toda la comunidad, qué podemos hacer, qué podemos aportar, qué podemos rescatar, qué podemos agregar, qué podemos hacer que de esto sea un mensaje y un contenido histórico de bien para toda nuestra comunidad. Y para eso, para guiarnos nuestra conversación, nos acompaña ahí don Hugo Alcamán, presidente de la Fundación Raquizón, a quien le agradecemos su presencia. Y antes de saludar a don Hugo, un beso grandote para la Peque, para la Camila, nuestra amiga joven, chicoca, que hoy día se sintió mal, tuvo problemas, no pudo estar conectada, estaba anunciada ahí en el flyer que se nos venía, pero ella seguramente va a hacer presencia al bien. Besote para la Camilita, que se sienta súper bien, súper buenas vibras para ella, y también para nuestra amiga Nadia, que nos conectamos con ella y en estos momentos anda en terreno, y está que llega a la casita para poder conectarse por alguna señal para estar con nosotros. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y presidente, don Hugo Alcamán, que él nos va a presentar a los candidatos del día de hoy. Don Hugo, muy buenas noches, muchas gracias, siempre contando con el apoyo suyo. Muchas gracias por estar ahí presente. Don Hugo. Mari, Güeñuy, Eduardo, gusto saludarte. Eh, un buen amigo de nosotros, la Fundación Requisuam, que es la fundación que apoya a los candidatos constituyentes indígenas de los 10 pueblos, y además estamos apoyando a los candidatos a las municipales, alcaldes y concejales también indígenas. Y nuestra preocupación es eso, porque somos una fundación Centro de Política Indígena Raquisuam. Raquisuam en Mapuzungún significa pensar correctamente. ¿Cómo tiene que pensar el mapuche? Es un concepto filosófico, ¿no? Uno tiene que lograr pensar en forma correcta. Algún día vamos a hacer un programa para explicar qué significa bien entonces el pensar correctamente. Y esta fundación, nuestra fundación, es la que hoy día está preocupada de nuestros candidatos de la centro derecha y de la derecha, ¿ya? Porque dejo bien claro, ¿no? La causa mapuche, la causa indígena, es una causa transversal de todos los miembros de los pueblos originarios. No es de un solo sector, es transversal. Y yo me atrevo a decir que justamente quienes no compartimos el ideario de la izquierda, creo que tenemos una mirada más amigable, más complementaria con la sociedad chilena. Nosotros no estamos en guerra con la sociedad chilena, muy por el contrario, nosotros creemos en la complementación. Nosotros como mapuche no queremos dejar de ser mapuche, y también respetamos a los chilenos en su cultura y que ellos sean muy chilenos. Y en esta diversidad construir juntos un país grande, un país del futuro, que Chile sea un gran país. Pero Chile tiene que cambiar, porque Chile ya colapsó en su estructura política en este siglo XXI, y por eso entonces estamos trabajando para aportar a la nueva constitución. Entonces, dejo claro de que nosotros, como pueblo originario y quienes no suscribimos con la izquierda, y menos con una izquierda marxista, atea, ¿cierto?, confrontacional, ellos están en su derecho a tener su postura.
cada cual tiene su postura, ¿no? Pero nosotros esa mirada no la compartimos, sino que compartimos una mirada mucho más amigable, complementaria, constructiva, propositiva, y dejando los dolores de nuestra historia, que los sabemos, los tenemos presentes, pero los estamos dejando, ¿no es cierto?, atrás para construir y mirar el futuro. Eso es la Fundación Raquisuán. Pues bien, yo hoy día me siento muy honrado, primero que todo, en reemplazar a la directora ejecutiva de la Fundación Raquisuán, la abogada Camila Mardones Huentenao, quien tuvo un efecto propio de la epidemia que estamos viviendo. Se fue a vacunar por el coronavirus y tuvo efecto y se ha sentido muy mal, porque no todo el mundo, ¿no es cierto?, pasa inmune en esta vacuna. Son 2 o 3 días que no se pasa muy bien, pero finalmente, ¿cierto?, se supera esto y llamamos a que toda la población, sin excepción, se vacune, porque es la única manera de terminar esta terrible pandemia que nos tocó en vida, ¿no es cierto?, vivirlas, experimentarlas. Y por otro lado, también me siento muy honrado porque acá vamos a conversar hoy día con los que a mi juicio son los 2 mejores candidatos del pueblo mapuche. 2 tremendos candidatos que el solo pensar que ellos lleguen a ser constituyentes nos da una tremenda tranquilidad de que realmente va a haber un tremendo aporte hacia nosotros, los pueblos originarios, y hacia Chile. Entonces, no me queda más que presentar al Peñi Richard Caifal Putin, quien es abogado. Él hacer constituyentes nos da una tremenda tranquilidad de que realmente va a haber un... Ha tenido una tremenda participación en el movimiento mapuche. Su compromiso nadie lo puede dudar, y ha ocupado un importante cargo en el Estado. Por lo tanto, conoce lo que es, ¿no es cierto?, el funcionamiento del Estado de Chile, ese Estado que queremos mejorar, ¿cierto? Y por supuesto, él como mapuche es un ciudadano que también conoce, ¿no es cierto?, las dificultades que tenemos los pueblos originarios. Así que tremenda experiencia la que tiene el Peñi Richard Caifal al haber sido gobernador de la provincia de Cautín, el primer gobernador de la provincia de Cautín. Y por otro lado, tenemos al Peñi Iván Chihuaylaf Rodríguez, quien, igual cosa, una tremenda y dilatada trayectoria profesional, abogado, ¿cierto? Y también ha ocupado un alto cargo en el Estado de Chile. Ha sido nada más y nada menos que subsecretario de minería. ¿Y qué es lo que es un subsecretario? Un subsecretario, en buenas cuentas, es un biministro, es un viceministro. En otros países se llaman viceministros, es decir, es quien sigue al ministro, a un ministro, nada menos, ¿no? Entonces, es un cargo de real importancia dentro del Estado, ¿no? Y además que los subsecretarios son los que realmente administran los ministerios. Y los ministros son personas políticas puestas por el presidente de la República, en la confianza del presidente, pero toda esa tremenda estructura que significan los ministerios que abarcan todo el país, son los subsecretarios los que lo administran, ¿no? Administran un presupuesto, etcétera. Entonces, hay que demostrar una tremenda capacidad para ocupar estos cargos. Así que 2 hermanos, 2 Peñi, que tienen una tremenda experiencia. Yo creo que si analizamos a los candidatos a constituyentes que se están presentando, con todo el respeto que me merece cada uno, pero creo que el Peñi Richard Caifal y el Peñi Iván Chihuahua, ellos son, creo yo, los que tienen mejores méritos para hacer algo tan importante como la redacción de una constitución. Así que, habiendo dado mi opinión y mi juicio, llevo bastantes años en esto, ¿no? Así que
algo servirá mi juicio y parto entonces conversando con el Peñi Richard Caifán. Les voy a hacer una pregunta a los dos. Les voy a hacer una pregunta para que se explayen. Primera cosa, nos gustaría saber quiénes son ustedes, ¿ya? ¿Por qué ustedes, como ciudadanos chilenos y como mapuche, quiénes son ustedes? Queremos conocerlo un poquito en su persona, no los cargos, sino que como persona. Entonces, les pido que me den una respuesta, ¿no es cierto?, para que la gente los conozca. Peñi Richard y después el Peñi Iván. Bueno, muchas gracias, don Hugo. Agradecer también la presencia de Iván, la invitación que se nos ha realizado el día de hoy y respondiendo a la inquietud y también a la interrogante que sin duda alguna tienen las personas que nos acompañan el día de hoy. Tú has dado parte de la trayectoria profesional, pero como los mapuches siempre tenemos que empezar por la familia. Ahí están nuestras raíces. Partiendo por mi padre, don Juan Caifán Buenumán, y mi madre, Manuela Piutrín Buenchuñir, quienes al día de hoy, gracias a Dios, todavía están vivos, todavía nos acompañan. Ellos se criaron, al igual que yo, en la comunidad indígena Ricardo Rayín. Más que nada en ese tiempo se llamaba Reserva, recordémoslo, la comunidad es más contemporánea, del 93 en adelante, pero la Reserva Indígena Ricardo Rayín, esto queda ubicado en la comuna de Freire, para los que a lo mejor conocen acá en la región, al sur de Temuco, unos 20 kilómetros aproximadamente. Allá nací, allá me crié, allá está mi familia, toda mi familia es del mismo sector, y me formé en una escuela, yo diría rural. Uno dice pueblo, pero en realidad era un villorrio cuando yo lo conocí. Y quizás la mente de niño uno a veces dice, chuta, esto es tremendo. No, era un villorrio, una escuela rural, la escuela de Quiebre, hoy día se llama Raimapu. También pasé por un internado, quizás como muchos, acá en la región de la Araucanía, en Padre Las Casas, estudié en el Liceo Oscar Moser. Un hijo de una familia de esfuerzo, de un padre agricultor, una madre también trabajadora, trabajó en el campo, trabajó en la Feria Libre de Temuco. Creo que de ellos se saca un poco la fuerza para salir adelante, de una familia que conoce de verdad el sacrificio. Posteriormente hice acá mi estudio en la Universidad de la Frontera, inicié estudiando la carrera de pedagogía en castellano, pero no era lo mío en realidad. Ahí tuve un tiempo, me retiré de esa carrera y me puse a trabajar, a juntar el dinero para estudiar lo que yo realmente tenía como inspiración, que era la carrera de Derecho. Así fue que trabajé en múltiples oficios, de vendedor, de celulares y también de garzón. Yo creo que los años de garzón fueron los que también me ayudaron muchísimo a pagar la universidad. Eso era, yo creo que fue parte importante del trabajo realizado. Estudié un año, congelé otro año, estudié un año, porque en el fondo había que pagar la universidad, es un sacrificio bastante importante, y así saqué mi carrera. Y en ese intertanto también, cuando yo tenía un conocimiento importante de la realidad regional, fui dirigente en mi comunidad, en la comunidad Ricardo Rayín, partí como dirigente, digamos. Por eso en lo particular tengo ese conocimiento de cómo es la realidad de una dirigencia, una realidad social, y ahí donde tú escuchas una cantidad no solamente de inquietudes de orden social, sino que también a veces te transforma en una especie de psicólogo de la comunidad. Posteriormente también fuimos comprendiendo, abarcando otros escenarios que ya eran más políticos, no tan sociales, sino que más políticos, y comenzamos a trabajar en una alianza en diversas comunas y con diversas comunidades, lo que la gente hoy día conoce como la Alianza Territorial Mapuche. Participé un tiempo de ese trabajo y en el año 2012, 2010, o antes, yo no recuerdo muy bien, conocí a don Hugo, empezamos a trabajar en una iniciativa que él tenía con Enama, ya profesional, y de ahí no hemos parado haciendo trabajo con la corporación, con Requisuam, constituyendo, conformando el Comité Político Mapuche, que fue una idea extraída en los años 30, de ya se hace el comité político, no estamos inventando la pólvora nosotros, era cosa de mirar la historia y saber de dónde tenía su origen esto. Y aproximadamente con los ibañistas, para que nos ubiquemos en la historia, para instalar también el ibañismo en la región, se crean estos consejos políticos que eran bastante, yo diría, más de centro derecha más que de centro izquierda. Eran más, los peñas de la época tenían
influencia tenía ya, a esa altura ya recuerden que teníamos diputados, los primeros diputados fueron de 1926, por lo tanto al 30 ya había diputados y había experiencia política, y de ahí recogimos la idea entre todos, conformamos el Consejo Político Mapuche, y posteriormente también el año 2017 fui candidato a diputado, de manera muy franciscana, quiero decirlo, no, sin recursos, fue más bien testimonial el esfuerzo que ahí se realizó, y anteriormente había sido candidato a consejero indígena por CONADE también, donde la gente me apoyó muchísimo, a pesar de no haber hecho una campaña importante, fueron más de 1.500 votos lo que obtuvimos la primera vez, así que teníamos un recorrido, una experiencia con la dirigencia, lo social, lo político, y después fui abogado de CONADE, ejerciendo también la profesión de abogado por muchos años, y en el año 2019, 2020 en realidad, ejercí como gobernador de la provincia de Cautín, cargo que estuve desarrollando hasta el mes de enero reciente, hace 2 meses atrás, digamos. O sea, ha sido un largo camino de aprendizaje, de reconocer la región, de conocer la dirigencia social, y quiero volver al inicio, digamos, porque la familia es lo más importante, porque ahí está la fuerza, los valores que uno recoge, y por eso el compromiso finalmente de querer llegar a esta instancia, una instancia constituyente, inédita, única, y obviamente aportar desde la visión, desde los valores que el pueblo mapuche tiene. Así que en honor al tiempo quiero dejarlo hasta ahí y empezar también a hacer correr la palabra, el luchar. Don Huguito. Fue muy larga mi historia, así que dormido. No, para nada. Muy bien, muy bien. No, hacemos correr la palabra, muy bien, hacemos correr la palabra y el mate, ¿no? Faltó el mate. Bueno, el Peña Iván, claro, el Peña Iván, entonces ahora nos relata quién es Iván Checulap. Sí, gracias Hugo, buenas noches Eduardo, buenas noches Richard. Efectivamente, mi apellido es Cheuquilaf. Yo sé que Hugo ahí se confunde con el apellido Chihuailaf, entonces por eso seguramente se equivoca al nombrarme. La otra vez cuando nos juntamos en su casa, cuando en febrero nos juntamos a conversar también, me comentaba que ese mismo día también había estado reunido con el cura Chihuailaf, entonces por eso quizá ahí le quedó la confusión de los apellidos. Oye, pero si fue junta, se confundió con Valdivieso, Santa Rita, por ahí se ve. Oye, contestando a la pregunta de quién soy yo, quién es Iván Cheuquilaf, bueno, yo soy una persona mapuche que nació y creció y se desarrolló profesionalmente, académicamente, principalmente en la ciudad. Yo creo que mi historia es una historia de muchas personas que también son mapuches y que de cierta manera se han ido alejando de la cultura mapuche por cuestiones propias de la migración a distintas ciudades de nuestro pueblo. De hecho, yo nací en Punta Arenas. Mi padre es de la Araucanía, pero se casó con mi madre en Punta Arenas, y la familia materna de mi mamá es de esa ciudad. Y bueno, en la región de Magallanes también hay muchas personas que pertenecen al pueblo mapuche. Ya hay cerca de un 20% de la población regional es mapuche. Y eso se va replicando en muchas regiones. A mí por el trabajo de mi padre, que fue gendarme, le tocó trabajar en varias ciudades, y también me tocó a mí estudiar en varias ciudades. Y nos tocó ir a Santiago, estuvimos viviendo en Coyipulli, en Temuco y en Antofagasta. Bueno, y en todas las ciudades hay mapuches. De hecho, incluso en el norte hay ciudades que incluso hay más mapuches que personas de otros pueblos originarios que son propios de esas regiones. Mi sangre mapuche viene obviamente del lado de mi padre. Les mencionaba que mi papá
es uno de 9 hermanos que nacieron, o el origen de la familia paterna se encuentra en la comuna de Galvarino, ya en el sector rural, en un sector que, bueno, había 2 familias, los Chauquilaf y los Paillal, que eran de 2 sectores. Los Chauquilaf somos de minas de Huipil y los Paillal también ahí somos del sector de Yeuquentúe. Y a los pocos años de su niñez, su padre decidió migrar también con mi abuela. Mi abuelo y mi abuela decidieron migrar a la ciudad de Lautaro, en donde ahí mi abuelo ingresó a Carabineros de Chile y terminaron de criar a sus 9 hijos, a mis tíos y a mi padre, y a través de un gran esfuerzo lograron que cada uno de ellos completara su educación y tuviese educación superior, ¿ya? Le entregaron, ese fue su legado, su herencia, la educación. Y bueno, después mi padre, como les mencionaba, a propósito de su trabajo, conoció a mi madre y nos dedicamos a conocer Chile durante yo prácticamente toda mi niñez y mi adolescencia, y después me radiqué por motivos académicos en la ciudad de Santiago. Entré a estudiar la carrera de Derecho. También tuve la suerte de tener unos padres que también le daban un valor preponderante a la educación. Tuve la suerte de poder tener todas las condiciones para poder ser un buen estudiante, y fui beneficiario de una beca con la cual pude ingresar a la Universidad Católica acá en Santiago. Y bueno, una vez que egresé y me titulé de la carrera de Derecho, tuve también el privilegio, yo soy un hombre muy afortunado, un bendecido, pude ingresar a la oficina de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena de acá de la ciudad de Santiago, ya, a la oficina de CONADI de Santiago. Y ahí estuve trabajando mis primeros años, mi primer año en la administración pública, y de ahí empecé. Fue una larga peregrinación por la administración pública, por el gobierno. Tuve también la suerte de trabajar en la implementación del convenio 169 desde el año 2009 en adelante, durante todo el gobierno del presidente Piñera, el primer gobierno. Nos dedicamos, formé parte de ese equipo de los que se dedicaron a implementar el derecho de consulta a través del reglamento de consulta indígena. Y después, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, tuve también el privilegio de poder trabajar en el servicio de evaluación ambiental, en la dirección ejecutiva, también debido a mi especialidad, a mis conocimientos en implementación de derechos de pueblos indígenas y a conocimientos en temáticas medioambientales. Y en el segundo gobierno del presidente Piñera, ahí yo terminé trabajando en el Ministerio de Energía y posteriormente en el Ministerio de Minería, organismo en el cual alcancé a ser subsecretario. O sea, partí como profesional en la administración pública y culminé en esta administración como subsecretario. Pero lo más importante, bueno, yo creo que quizás también algo que le interesa mucho a las personas, de conocer a los candidatos, a las personas que quieren desempeñarse como en cargos de elección popular, es la parte más personal. Yo soy padre de 4 hijos, 2 niños, una hija de 14 años, Isidora, un hijo de 11 años, Facundo, y de 2 mellizos, ya Clemente y Amparo, que son los más chiquititos, tienen 5 años. Estoy casado felizmente con Carolina Nahuelhual, mi mujer también es mapuche, y hemos formado una bonita familia, que estamos empecinados y muy interesados en rescatar la cultura, los derechos lingüísticos, y por eso es nuestro interés familiar también de abocarnos a esta tarea, a este desafío de escribir una nueva constitución. Bien, si me permite, don Huguito, un segundo. Si bien los currículums son fantásticos, padres de familia, bien asentados, bien, pero una pregunta del copuchento, el que no sabe, el bichito, ¿cuándo te picó el bichito de meterte en esto? Porque, ¿por qué quiero yo
meter mi mano en la Constitución. ¿En qué momento te picó el bichito y dónde te nació eso? Más que tu historia, tus conocimientos, tus estudios. Resumen cortito, Richard, Iván, no sé, cualquiera que quiera partir. ¿Por qué les picó el bichito de meterse en las patas del caballo, decía mi abuelita, chiquillo? No, fácil. Richard. Muy bien, Sí. muy bien. Sí. No. A ver, Hugo. Richard, dale. Ya. Después Iván. Ya. No, porque de acuerdo a lo que te comentaba, esto ya no es reciente, porque llevamos años ya haciendo actividad, trabajo con organizaciones, comenzando con la comunidad, pasando por organizaciones, corporaciones, por comités. Disculpa que te interrumpa, te entiendo eso, pero tú puedes trabajar con muchas corporaciones y nunca te va a picar el bicho. ¿En qué momento tú hiciste el clic y dijiste, yo tengo que estar ahí? No, si para allá vamos, para allá vamos. Vale. ¿Cuál es el antecedente que tú tienes respecto de la existencia o reconocimiento de los pueblos indígenas? No existe. O sea, tú puedes trabajar 20, 30 años por todos los gobiernos y te vas a dar cuenta de que no existe. Es la primera vez en la historia. Si esto es inédito, yo creo que hay que hacer hincapié en ese elemento. Las constituciones anteriores, el 80, el 25, donde tú vayas, o sea, no existe el reconocimiento para los pueblos indígenas, en ninguna parte. No existe ni siquiera una disposición. Lo que ha ocurrido es que el año 93 salió la ley indígena, pero cuyo objetivo es otro, digamos. No tiene que ver con el reconocimiento de derechos colectivos. Habla del derecho a la tierra, no habla del derecho al territorio. Era como paliativa, ¿no? Claro, habla de participación, pero la participación que se reconoce es indirecta, no se eligen los consejeros. Se hace una votación, pero quien designa o elige finalmente es el presidente de la República. Es totalmente indirecto. No hay representación en los consejos regionales, municipios, Cámara de Diputados, en el Senado. No hay un reconocimiento a la protección que se le deben dar a los recursos naturales, por ejemplo. ¿Cuál es el rol del Estado en ese sentido? Lo que ocurre con otras constituciones como en Ecuador, que hay una consagración fundamental de los derechos, la capacidad también de poder organizarse, establecer autonomías territoriales para la toma de decisiones. Eso no existe en ninguna parte. Por lo tanto, tú cuando haces este recorrido institucional, te das cuenta de que para poder abordar esos temas no existe ninguna norma jurídica. Hay un vacío enorme. Y eso tiene que ver con la historia, desde que tú estudias, desde que pasas por la universidad. No existe formalmente dentro del currículum la cátedra de Derecho Indígena. Eso tú lo estudias con posterioridad, o quizás en alguna universidad existe algún electivo, digamos, pero no existe noción alguna respecto del derecho propio. Los procedimientos, eso no se conoce prácticamente. Los que tomaron el electivo de Derecho Indígena lo pudieron conocer. El resto de los estudiantes, absolutamente nada. Entonces, la historia que estudian nuestros niños en la escuela, total y absolutamente desconocida. Cuando se le habla, por ejemplo, del periodo del 60 hasta lo que es la erradicación, de dónde se obtienen los títulos de merced, la gente no tiene absolutamente idea. Y eso porque hay un vacío enorme. Chile no conoce la verdadera historia, no conoce su pasado. O sea, prácticamente nosotros no existimos. Por eso es importante el trabajo que tú realizas con organizaciones, porque te das cuenta en la práctica cómo opera la institucionalidad y la importancia que tiene este proceso en particular. Y ahí es cuando tú haces clic. No, claro, de todas maneras, sí. El bichito ha estado siempre, digamos, de poder contribuir, de conocer la realidad y saber cuáles son los lineamientos generales, a dónde hay que apuntar. Perfecto. Iván, ¿en qué momento hiciste clic tú, chiquillo? Oye, Eduardo, ¿desde cuándo pica el bichito? ¿Por qué uno se atreve a esta tremenda tarea, a este desafío descabellado? Uno le pregunta, oye, que son valientes. ¿Por qué se atrevieron? ¿Ya? Sabiendo todo el escenario de efervescencia social que hay, el descrédito de la política, etcétera. Bueno, por una razón bien sencilla y en un momento bien concreto, Eduardo, yo me fui dando cuenta los últimos años que he estado trabajando en el servicio público que el problema, y quizás esto es algo políticamente incorrecto, a lo mejor no muy popular, pero yo estoy convencido de que el problema no es la Constitución, el problema son los políticos, ¿ya? Yo creo que urge un recambio generacional, ¿ya? Se agotó una generación política, hubo un recambio, pero ese recambio, esos actores políticos no estuvieron a la altura, y en estos últimos 10 años se ha notado que hay una incapacidad de parte del mundo político de resolver quizás el problema más grande que tiene nuestro país, que es el
conflicto que tiene el Estado de Chile con sus pueblos indígenas, con los pueblos indígenas de nuestro país. Eso por un lado es ver que los que deberían resolver los problemas no los resuelven. Entonces, cuando uno tiene vocación de servicio público y siente que tiene el conocimiento, la experiencia y la capacidad para poder hacer frente a estos problemas y tiene ideas, que eso es lo más importante, tiene ideas, tiene propuestas, ahí es donde uno se atreve. Y la otra, lo otro que me motivó, Eduardo, fue ver que el mundo político mapuche, principalmente, estaba dominado por una sola visión, ya que era una visión más bien sesgada, más bien de izquierda. Y la derecha, o las personas que somos de derecha, o tenemos un pensamiento de derecha, no estábamos ocupando el espacio en el mundo político mapuche, del movimiento mapuche, existiendo, ¿ya? Porque hay muchas personas que se sienten más representadas con la idea de nuestro sector, y que también son mapuches. Y frente a una elección tan importante como esta, para escribir una nueva constitución, era realmente impresentable que la derecha no llevara buenos candidatos. Y yo sí cumplía con esos requisitos, con esas características, y por eso me atreví. ¿Ya? Y ahí me terminó de picar el bichito, y dije, ¿sabes qué? La oferta política tiene que estar completa en esta oportunidad, tiene que haber muy buenos candidatos de izquierda, muy buenos candidatos de centro y de derecha. Y esa fue la razón por la cual me terminé atreviendo. Súper, súper. A todo esto le pido disculpas a Don Hugo porque Don Hugo está entrevistando, pero me picó la duda y tenía que tirarla a Don Huguito. Disculpe usted. Don Huguito se nos quedó. Don Hugo. Lento el internet de Don Hugo ahí. Él está lejito, lo que pasa es que eso pasa. Mientras vuelve Don Hugo, vamos a seguir con la conversa. Oye, chiquillo, mira, no vamos a contarle mentira a la gente porque nuestra idea siempre ha sido cuentas claras conservan la amistad. Y les voy a poner un ejemplo antes de preguntarle a usted. A la Beatriz Sánchez, que se jacta de política, ya tiempo es periodista de política, algún día le preguntaron por la concertación, o sea, perdón, por la Constitución y no tenía idea porque dijo que no la había leído. Entonces yo no les voy a pedir que la lean a ustedes ni que se la sepan de memoria. Pero dentro de lo que ustedes, si me metía en la pelea, algo tengo que saber. Dentro de lo que ustedes manejan, chiquillos, ¿qué cosas rescatarían? No, no hay problema. Lo que pasa es que... Ahí volvió. Se conectó ahora. ¿Me escucha? Sí, ¿Me sí, escucha? vale, Sí. vale. Ya. Dele. ¿Aló? Sí, bien. No, está muy lento el internet de Don Hugo. Vuelvo a la pregunta. Dentro de la no tarea, porque no es tarea aprendérsela toda, chiquillo, y lo que le decía, hay cosas que yo rescataría, pero no nos vamos a lo solamente de los pueblos originarios, porque yo más o menos ya tenemos el espectro con las conversaciones anteriores y con lo que sabemos. Pero el que se firmó en el carnet y el que se firmó al momento en que dice como yo me siento representado y yo soy el chileno que anda a pata, que ve los partidos de fútbol, que le gusta el palestino, que no sé, que hace otras cosas, que se dispersa y no viven en razón, sí los conoce, pero no vive en razón a los pueblos originarios, ¿por qué me motivo? Entonces yo te pregunto, ¿qué cosas cambiarías para todos los chilenos y qué cosas mantendrías para todos los chilenos? Partamos por Iván, de partí por Richard, partamos por Iván mientras vuelve Don Hugo. Eduardo, respecto a esa pregunta es muy buena, ya porque, como dices tú, hay mucha opinión respecto de lo malo que es la Constitución y que hay que cambiarla. Y efectivamente, no hay que pedir a las personas que participan de este ejercicio democrático que se estudien y se aprendan de memoria la Constitución o que hagan un curso de especialización en derecho constitucional. Pero sí uno debería hacer una revisión rápida, ¿ya? Quizás superficial de lo que tenemos, ¿ya? La Constitución del 1980, reformada en el 2015 y que ha sufrido una serie de reformas y que, como bien decías tú, ya no es la misma Constitución de 1980, es un texto que ha venido heredando normas o reglas constitucionales desde 1833, incluso desde los documentos constitucionales anteriores, ¿ya?
Por ejemplo, ¿qué cosa uno podría decir? ¿Sabes que esto hay que mantenerlo? ¿Ya? Reglas tan básicas como la sujeción de las autoridades públicas al ordenamiento jurídico, que es lo que se conoce como Estado de Derecho. ¿Ya? Hay un artículo de la Constitución que dice que ninguna magistratura, ninguna autoridad, ningún grupo de personas puede atribuirse a ninguna otra autoridad que los que expresamente contempla la Constitución y las leyes, ni aún a circunstancias, bajo circunstancias extraordinarias. Una regla como esa, yo creo que obviamente debería mantenerse. Por ejemplo, la separación de los poderes, ya el poder judicial, el poder legislativo. ¿Quién podría decir que tendríamos que tener con la separación de los tres poderes del Estado? ¿Quién podría decir que debemos eliminar la Contraloría? La Contraloría en Twitter tiene una excelente percepción ciudadana, ¿ya? Hace muy bien el trabajo. Hay cosas que uno podría ajustar, hacer ajustes a ese órgano constitucional autónomo, pero efectivamente es un órgano que uno debería decir, ¿sabes qué? Esto hay que mantenerlo. La autonomía del Banco Central. Hay algunas voces que dicen que no, que el Estado o el presidente de turno debería tener la facultad de imprimir billetes a diestra y siniestra, ¿ya? Sin pensar en la inflación. Bueno, yo creo que eso sería un error. Deberíamos mantener lo que tenemos, es decir, una autonomía del Banco Central. El Tribunal Constitucional. Nadie en su sano juicio está proponiendo eliminar el Tribunal Constitucional. Hay algunos políticos que dicen que habría que eliminar el control preventivo, el control constitucional preventivo. Bueno, es una cosa que uno puede abrirse a debatir, pero se va dando cuenta y uno va revisando la Constitución, Eduardo, y se va dando cuenta que hay muchas cosas que deberían mantenerse. Hay que añadir otras, efectivamente. Todo el tema, tú nos pediste que no nos refiriéramos tanto al tema de pueblos indígenas. Perfecto, no lo vamos a hacer, pero ahí hay un punto que deberíamos incorporar. Un tema súper importante que está relacionado con derechos de pueblos indígenas, pero que es general y que tampoco se ha hablado mucho, es un tema esencial, que es cómo incorporamos el derecho internacional a nuestro ordenamiento jurídico. Ahí hay un tema no resuelto en la actual Constitución, importantísimo. ¿Ya? Ver la creación de nuevos órganos constitucionalmente autónomos. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no subir el Consejo para la Transparencia, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, eventualmente, y esa es una de mis propuestas, un Consejo Nacional de Pueblo 2.0, para que tener un diálogo político, reconocerlo dentro del sistema político, etcétera. Y lo más importante, y yo creo, y esto no tiene relación con temas específicos de pueblos indígenas, pero yo creo que lo más importante, que está relacionado con algo que dije anteriormente, que no importa la constitución que tengamos, puede ser una constitución perfecta, pero si la clase política no establecemos mecanismos de responsabilidad en la constitución que hagan efectiva la responsabilidad de los políticos para que los políticos hagan el trabajo para el cual son elegidos, cualquier constitución que escribamos no va a ser eficaz. Y yo creo que eso es lo más importante, que tenemos que establecer mecanismos de control de responsabilidad de la clase política. Es decir, si hay una urgencia, bueno, que los proyectos de ley se discuten en el tiempo que es la urgencia. El proyecto del Consejo de Pueblo y el Ministerio de Asuntos Indígenas lleva más de 12 meses con urgencia. Y se supone que con la urgencia, máxima urgencia, dentro de 30 días debería estar discutido y aprobado por las cámaras. Pero como no hay ningún efecto por no cumplir con los plazos por parte de los parlamentarios, la urgencia no tiene valor alguno. ¿Ya? ¿O qué pasa con los que no hacen su trabajo? ¿Ya? Es sensato establecer la posibilidad de que la ciudadanía les pida que su mandato termine antes. A mí me parece, por notable abandono de deberes, por ejemplo, o por llamar a actos de sedición o contrario al orden público. A mí me parece sensato que haya un control social, ciudadano, respecto de la actividad política. El problema no es cuánto ganan los políticos, no es los privilegios de los políticos, sino es cómo los controlamos, cómo hacemos efectiva su responsabilidad. Y eso es lo que la actual Constitución no tiene y que hemos visto que en todos los quiebres institucionales de nuestra historia lo que falla no son las constituciones, no son las leyes, son los políticos que no se dedican a resolver los problemas como el que actualmente existe en la Araucanía, en Biobío y y en la región de los ríos y parte de los lagos con el pueblo mapuche, por ejemplo. ¿Ya? Es que eso yo lo que mantendría y lo que cambiaría de la Constitución. No, súper, Iván, muy buena la respuesta. Yo le quería preguntar a Richard, tomando lo que dice Iván, de los políticos que no cumplen con sus promesas. Yo te pongo un ejemplo, aquí en la comuna, yo vivo en Independencia, en Santiago de Chile, y te prometen traerte el metro, pero el metro no te lo trae el político, te lo trae el Ministerio de Obras Públicas, pero te venden la mentira de que ellos te lo traen.
Y hablando de lo que hacen y prometen los políticos y de lo que valida, te voy a poner otro ejemplo para ir donde Richard, y yo los quiero sacar del ámbito de los pueblos, porque el mensaje de los pueblos ya está consolidado y se puede reiterar cada vez que lo conversemos, pero ustedes también tienen que entender una cosa, que al momento de ser constituyente, tienen que ser constituyente para los pueblos y para nosotros, para los demás. Entonces, le cuento a Richard, a mí me da rabia por poner, por ejemplo, ver al diputado Winter y valía la pública, y les pongo un ejemplo. Yo tengo un Suzuki Fronte del año 94, viejo, 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 y un día me topé con una barricada. Yo no sé qué represión les metí en la cabeza, lo representé, me apedrearon el auto. Y yo era un simple mortal que quería pasar. Y los diputados de izquierda, por no meterse, por no entrar en el conflicto, validan la violencia. Y si matan a alguien, y ese día yo iba con mi vieja de 85 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos crear una constitución que castigue a los diputados que por tratar de ser simpáticos validen la violencia para el pueblo? Que ni siquiera, y les dejo un antecedente, el Instituto de Derecho Humano te defiende a ti si te ataca a otra persona. Solo te defiende si te ataca un organismo del Estado. Richard, te dejo la pregunta. Eduardo, yo quiero volver a insistir en algo que a ti no te gusta quizás, pero Dale. lo que estamos viviendo es inédito. La sociedad en general tiene que entender, meterse en la cabeza de que nosotros no existimos y que a lo mejor parece reiterativo el tema, pero es tremendamente necesario cumplir una promesa que lleva décadas. Por eso no me quiero salir de ese tema todavía antes de pasar a responder tu respuesta. Es tremendamente necesario el reconocimiento, entiéndanlo. La sociedad tiene que entenderlo. ¿Ya? Esta promesa está en el año 89. Entonces, lógico que el año 2021 exista descrédito, desconfianza respecto de la labor. Por eso es tan necesario que finalmente quede plasmado para empezar a cambiar parte del curso de la historia. La descentralización, y ahora paso a responder parte de tu pregunta también. La descentralización es clave en esto, Eduardo. O sea, se habla de un Estado unitario, plurinacional, multicultural, pero la descentralización para las regiones, para el ciudadano común y corriente, es vital. O sea, si queremos tener regiones empoderadas, desarrolladas, con realmente oportunidades, la descentralización es un punto, creo, tremendamente importante para el futuro de Chile, para los próximos 50 años. Respecto de la violencia, creo que el que hizo alusión hace un par de días atrás fue, se me olvidó el diplomático, pero ya el nombre, creo... Da lo mismo. Mira, que en ese sentido la izquierda tenía que hacer una revisión respecto de cuál era el compromiso realmente que tenía con las materias de seguridad y orden público. Porque se hace vista gorda. Se hace vista gorda porque, claro, cuando tú lo dices, si eres de un sector, entonces eso es realmente condenable. Pero si lo dice otra persona de otro color político, chuta, entonces ya empezamos con las medias tintas, con la frontera, con los límites, claro, oscuro, y no se nota. Entonces creo que hay que tener un compromiso claro con qué es lo que queremos al final del día. Si también el triunfo de la violencia, todos lo han asumido, es que es fracaso de la política. O sea, asumir la responsabilidad. Y parte de eso, parte de las iniciativas ciudadanas también pasa por tener la posibilidad de establecer acciones revocatorias del mandato. O sea, si una persona está corrupta, lo está haciendo mal, o sea, lógico que la ciudadanía tenga esa posibilidad también a través de la institucionalidad. O sea, aquí no estamos hablando de tirar agarrar a piedrazo a la persona. Mecanismos institucionales que sirvan, que respondan, digamos. Y lo mismo pasa con las iniciativas legislativas. Pues también pudiesen ser moción, idea, iniciativa de la propia ciudadanía a través de caminos propios de la institucionalidad. El recurso hídrico. O sea, eso no solamente afecta a los mapuches, afecta a la sociedad en general. ¿Qué discusión vamos a dar el día de mañana en la Constitución respecto de un bien nacional que supuestamente es de uso público, pero sabemos que el 80% ya está privatizado? Esa va a ser la guerra del futuro. O sea, tenemos que tener claro qué es lo que vamos o queremos hacer con ese recurso. Porque obviamente la legislación internacional, incluso el convenio 169, establece en un nuevo articulado la posibilidad del uso, goce y administración de los recursos naturales en procesos de consulta. Entonces tenemos que tener súper claro qué es lo que queremos, pero obviamente eso tiene que ser un recurso, y como lo dicen ya los estudiosos,
un bien nacional de uso público, pero también con un carácter de derechos humanos. Todas las constituciones de nuestros vecinos, digamos, Ecuador, Colombia, han apuntado a establecer una base de derechos sociales un poco más amplia de lo que tenemos actualmente. Yo no estoy planteando que vamos a establecer gobiernos de carácter socialista, porque sabemos que el principio básico, o sea, ya hecho por tierra esa posibilidad, ¿cierto? O sea, a nadie se le ocurriría plantear un gobierno socialista porque ese principio cayó. Lo mismo que el principio de economía liberal, también cayó en su esencia. Estamos hablando de que generar una nueva constitución donde los derechos sociales estén presentes, pero no le restemos valor también a la iniciativa privada. Eso es clave para el día de mañana también. Y eso afecta a mapuches y no mapuches. Por eso en algunos sectores se habla de estatutos autonómicos, que ya fue planteado en el año 2014. Se recomienda establecer estatutos autonómicos para la Isla de Pascua, Juan Fernández y también la región de la Araucanía, para no seguir el camino del asistencialismo y que haya iniciativa de desarrollo propia por parte de territorios que en algunos casos, como nuestros vecinos, se llaman circunscripciones territoriales indígenas o territorios indígenas autónomos, o sea, el nombre que tú quieras, pero sí transferir poder hacia las regiones o en este caso hacia los pueblos indígenas. Son experiencias que ya se han realizado a nivel internacional. España es un ejemplo claro. El artículo 2 de la Constitución española establece esa posibilidad, ¿cierto?, de las regiones autonómicas. Eso ya es una experiencia. Canadá también. O sea, lo mismo pasa con el pueblo maorí, que ha sido ejemplo para muchos. La representación viene del año 1800 con los escaños reservados y nosotros en el 2021 recién nos estamos discutiendo o planteando esa posibilidad. Imagínate el atraso que nosotros tenemos respecto de esa iniciativa. O sea, estamos hablando de años luz. O sea, creo que podemos establecer una línea de trabajo muy similar, pero no dejar a un lado lo que para nosotros es tan importante como el reconocimiento. No, súper tu respuesta y bien valedera. Lo que te preguntaba yo era más que nada en el punto que tocó Iván, que a mí me parece interesante, el asunto de los políticos que te venden, que te van a defender, que van a hacer tal y cual cosa, y el día de mañana se mueven de acuerdo al titular de la tele bueno, la tele es la que manda o de la radio, y la posibilidad de sancionar, pero me parece muy bueno tu punto y todo lo que tú dijiste. Ahí volvió Don Hugo, yo me tomé este rato mientras usted volvía Don Hugo, y me parece súper bien dos candidatos, y vamos a saludar a Mabel, que yo les vuelvo a decir a la gente que se conecta, que está aquí, que esperaba ver a Mabel. Ella en este momento está haciendo terreno, por eso no ha podido conectarse. Yo le estaba enviando la invitación, seguramente no ha agarrado internet, le vamos a mandar muchos saludos, y la promesa, así como pasó con Elenita, que ella era Pueblo Coya, que no se puede conectar, a Mabel la vamos a conectar en otro programa, pero ella va a estar con nosotros. Don Hugo, yo me gustaría saber su opinión, dos candidatos que son muy sólidos, y como usted decía al principio, que mucha fe y ojalá, pero con toda la fe del mundo, y yo siempre le digo, este programa trae suerte y va a traer ganadores, van a salir elegidos. Don Hugo, ¿hay algún comentario, don Huguito? Sí, tengo problemas de internet. Yo vivo en el campo, entonces no es buena la conexión, así que si se me corta, señalar algo que creo que es importante, ¿no? Que acá tenemos en este programa la tremenda oportunidad de conocer dos miradas sumamente importantes. El Peñi Iván, él representa en buena medida al mapuche urbano, sabiendo que la población urbana mapuche es cerca del 70% y solo un 30% de los mapuches somos rurales. Y claro, y ahí en el mundo rural lo representa muy bien el Peñi Richard Caifal. Entonces aquí hay dos miradas muy importantes y da la situación que las políticas públicas se han olvidado de nuestros hermanos urbanos. Nosotros decimos guarriache, la gente de la guarría. Y ahí entonces es un tremendo aporte que puede hacer el Peñi Iván Chicolaf sobre poner también en mérito, en valor a nuestros hermanos urbanos, sabiendo que
nuestra gente salió del mundo rural a principios del siglo XX y luego durante el siglo XX, escapando de la terrible pobreza a la cual nos veíamos sometidos. Y nuestro abuelo, nuestros padres, y la urgente necesidad de educarnos, ¿no? Entonces se produce lo que los historiadores mapuche llaman la diáspora, la salida, ¿no? Igual que la diáspora del pueblo judío. Pero este pueblo vuelve a sus raíces. Así que es una tremenda oportunidad de conocer dos candidatos que son muy fuertes y que representan dos miradas necesarias del pueblo mapuche y que se complementan. Ahora, indudablemente esto no significa que Richard Caifal sea ignorante del mundo urbano, muy por el contrario, lo conoce bien porque como profesional él se desarrolla en la ciudad. Y al revés, también que el Penny Chekulaf no conozca la realidad rural, porque su familia y su gente está en el mundo rural. Ambos conocen los dos mundos. Lo que pasa es que cada uno de ellos ha tenido la oportunidad de conocer en profundidad las diferencias. ¿Cuánta discriminación existe en la ciudad, no? ¿Cuánto dolor, sufrimiento de haberse alejado de las raíces, de los padres, de los abuelos, de nuestra gente en las ciudades? Que bien lo puede representar el Peñi Iván. Y por otro lado, cuánta pobreza, postergación, falta de agua, cuántas necesidades tenemos en el mundo rural. Ahora, esa es una aclaración que yo quiero hacer para validar la importancia de los dos candidatos que tenemos en este programa. Por otro lado, también quisiera comentar que, tal como dijo el Peñi Iván, resulta que estadísticamente hablando, la ciudad de Punta Arenas es la ciudad de Chile proporcional a sus habitantes que tienen más población indígena, mapuche. Así que no es menor ese dato que nos da de Punta Arenas. Acá en Chile acostumbramos a mirar a Punta Arenas como casi fuera de Chile. Si comparamos la población de Punta Arenas versus la población mapuche, es la ciudad que más mapuches tiene, más que Santiago proporcionalmente hablando. Así que la historia del Peñi Iván es muy interesante, ¿no? Representa muy bien a esta diáspora, a este caminar de nuestra gente fuera de nuestras reducciones. También quiero señalar en los dos candidatos que indudablemente ellos se tienen que dirigir al pueblo mapuche. Ellos son inteligentes, han demostrado, son hombres de Estado, han demostrado que han gobernado bien. Nadie puede cuestionar el trabajo de Richard Caifal como gobernador. Fue un gobernador para todos, para mapuche y no mapuche. Nadie puede decir lo contrario. Y lo mismo el Peñi Iván como subsecretario. Por tanto, para mí está muy claro de que ellos van a saber representar también las necesidades y los valores, ¿no es cierto?, de la sociedad chilena, cuando estén sentados en la mesa de los constituyentes. Pero hoy día ellos son candidatos y hoy día ustedes están pidiendo el voto y nosotros también estamos pidiendo el voto para ustedes del pueblo mapuche, del pueblo nación mapuche y del pueblo nación mapuche, de todos los mapuches que están desde Arica a Magallanes. Todos pueden votar y debieran votar por estos candidatos. Estos candidatos no son solamente para Santiago o la Araucanía, estos candidatos son nacionales. Así que también un llamado para que todos miren a estos dos candidatos y vean que su voto va a ser un voto seguro, un voto que realmente va a aportar. Y termino también y hago una pregunta. Indudablemente, el voto mapuche está orientado a que los mapuches queremos asegurarnos que en la nueva constitución, como dijo muy bien el Peñi
Richard Caifal, en esta constitución existamos. Tristemente no existimos. Nosotros somos mapuche y chilenos, pero primero mapuche, ¿no? Y eso no hay que dejarlo a un lado. Entonces, como chileno, sí, estamos, pero como mapuche no estamos. Y queremos estar, porque nosotros tenemos conocimientos milenarios que bien pueden aportar al mundo. Se cayó, ¿no? Se cayó por internet. Pero en la medida de lo que él decía del aporte al pueblo mapuche y todo eso. A ver, retomemos, chiquillos. ¿Qué les parece? ¿Cuál podría ser el aporte, pero en macro? Veámoslo en macro, que no todos son mapuches, porque el chileno, y vuelvo a la autorreferencia, uno es tonto y uno piensa que solo son mapuches, pero hay Coya, hay Mará, hay muchos otros pueblos. Entonces, eh, ¿qué pondríamos en la Constitución en favor de todos nuestros hermanos, por decirlo así, para poder mejorar su estándar de vida, mejorar aparte del reconocimiento? ¿Qué otras cosas ustedes creen que podría ser bueno meter o instaurar ahí en la Constitución y forzar que se cumpla? Porque una cosa es que esté en la letra y que los pueblos políticos lo crean, que vaya en favor de los pueblos originarios, todos en total. Mira, voy a darte dos ideas, digamos, para que también vayamos ampliando el abanico de posibilidades. Salud intercultural. Creo que la salud es un tema clave hoy día de hoy, particularmente porque estamos en un contexto de pandemia, donde se han establecido también la búsqueda de alternativas a la medicina tradicional. Se ha hecho una experiencia importante en la región de la Araucanía, a lo menos con el hospital de Maquehue, Boroa Filolagüen, hospital de Imperial, y se ha avanzado bastante, pero a través de pequeños programas que dependen básicamente del favor o el viento político o electoral. Y la idea es poder consagrar, en este caso, la posibilidad de una salud con pertinencia para el resto de los pueblos originarios, lo cual no excluye, ¿cierto?, a una población que no sea perteneciente al pueblo original, todo lo contrario, le entrega una posibilidad, una alternativa. Y obviamente abrir un poco el camino a la ciencia. Si tenemos una cantidad de plantas medicinales que el día de hoy, claro, las conocemos, pero no sabemos o no hemos sido capaces de abordar las posibilidades en patrimonio biológico, lo importante que es el patrimonio biológico, cuidar ese patrimonio y obviamente hacer también una industria con la debida, el resguardo, la pertinencia, porque allí tenemos un futuro donde caben todos y todas, mapuches, no mapuches, Coya, Rapa Nui, todos tienen esa posibilidad en materia de salud. Lo mismo también en materia económica, el derecho a resguardar el patrimonio inmaterial, todo lo que refleja, por ejemplo, una ley que lleva no sé cuántos años en el Parlamento, que es la ley de propiedad intelectual, que nunca ha sido finalmente discutida, pero que resguarda el patrimonio inmaterial de los pueblos originarios y que además sirve para que la gente lo vaya asociando a lo que son las marcas registradas, a lo que se entienda hacia dónde queremos caminar. Eso es una industria desarrollada, por ejemplo, en Panamá. Los pueblos originarios tienen esa posibilidad de proteger. Un ejemplo, yo no sé si tú alguna vez conociste una botella de pisco que tenía la forma de un moai. Ah, sí, ya. Alguna vez la vi. Esa propiedad es propiedad intelectual. Se Olivana. Es propiedad intelectual. Las grecas son propiedades intelectuales. O sea, hoy día se importan cultrunes, se importan tejidos, pero eso no paga nada. Vienen con básicamente una tarifa liberada. Y eso es patrimonio, es propiedad de los pueblos indígenas. Eso no es propiedad de una marca en particular. Tú tienes una industria, pero enorme, y a la cual le puedes sacar provecho si tuviese un resguardo legal. Yo creo que ahí te he dado dos ejemplos, además de lo que ya te he dado anteriormente, para abrir también este abanico de posibilidades. Sí, de todas maneras, yo te voy a poner un ejemplo. El otro día yo conversaba, y voy a ser infidente, conversaba con Don Hugo, porque hay muchos proyectos dentro de uso, difundir la música mapuche. Don Hugo la música de los pueblos, y Don Hugo me hablaba de la música de los años 60, de hecho me hablaba de rapero, y tú no te imagináis rapero de los pueblos, pero fíjate que la SCD que te cobra un canon
¿ya? Que se supone te protege, pero si yo tiro tu música en Facebook o en YouTube, la SSD no se mete con ello, no te defiende, pero te cobra igual. Entonces, me interesa mucho lo tuyo de crear una protección como la que tú dices que existe en otros pueblos para la música originaria, la creación de los revisores. Me parece genial tu idea porque ojalá se pueda meter eso, te digo, y no solo El la principio música. básico del derecho de propiedad, estimado Eduardo. El derecho de propiedad Sí, ya está consagrado en el artículo 19, número 24 de la Constitución, pero la experiencia neozelandesa ha abierto una posibilidad importante, por ejemplo, que ha establecido derechos de propiedad especiales para los pueblos indígenas, también accediendo a cuotas de pesca. Nueva Zelanda tiene un potencial enorme en cuotas de pesca, que es el gran patrimonio, digamos, económico, pero eso también se ha dado a partir de ya de una negociación, de una conversación y obviamente transferencia de poder. me parece genial, no sé, y Iván a lo mejor ahí tiene una opinión también que contarnos, aparte Sí. que del Moai que le llamó la atención. Iván, comentario Sí, aparte, ¿no? Sabemos que Iván no toma, no me expliquemos el programa, es un joven sano. claro. Oye, Eduardo, yo respecto de qué derecho podríamos establecer en la Constitución que sea transversal a todos los pueblos indígenas, no solamente el pueblo mapuche, bueno, yo creo que hay varios. Yo en mi propuesta de campaña hablo de un reconocimiento cultural eh, 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 integral, ¿ya? No solamente un reconocimiento en donde se valore la riqueza, la existencia de los pueblos indígenas y la riqueza cultural que aportan a nuestra identidad, a nuestra sociedad. Que es la naturaleza del reconocimiento que se ha discutido durante los últimos 30 años en nuestro país, sino que obviamente ese es un primer paso, un reconocimiento formal, simbólico, pero también asegurarse de que en cada una de las materias que se aborden en la Constitución se vayan estableciendo reglas constitucionales especiales relativas a pueblos indígenas y siguiendo la guía que no hay necesidad de inventar la rueda ni la pólvora, ceñirse a los derechos que están establecidos en instrumentos internacionales como el convenio número 169 y la declaración de la ONU y la declaración de la OEA de los derechos de los pueblos indígenas. Principalmente en temas económicos, yo establecería una regla constitucional especial que implementara el artículo 15, número 2 del convenio número 169, que habla de la participación en los beneficios de la explotación de recursos naturales que se explotan en territorios indígenas. Por ejemplo, en el sistema político, la institucionalidad política de nuestro país, yo miraría el artículo 6 del convenio y hablaría de escaños reservados. El artículo 6, número 1, letra B, habla específicamente de la participación de los pueblos indígenas en los órganos de la toma de decisiones. Entre ellos está el Congreso Nacional. ¿Por qué no hablar de escaños reservados en la Constitución? El artículo Sí, 6, letra A, habla de la consulta indígena. Ese es uno de los grandes temas políticos, uno de los grandes nudos que tenemos. Y una de las propuestas que tengo yo, que atañe a todos los pueblos indígenas, es la creación, aparte de los escaños reservados en el Parlamento, de un órgano que sea la contraparte en el diálogo político con el Estado, un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. A lo mejor no es lo mismo como que está contemplado en el proyecto que actualmente se está tramitando, a lo mejor es necesario revisarlo y aumentar la cantidad de miembros de ese Consejo Nacional de Pueblos, darle atribuciones distintas, pero es necesario crear una contraparte en el diálogo político. El derecho a consulta es impracticable, es imposible de cumplir con esa obligación por parte del Estado si es que cada vez que va a dictar una ley o va a aprobar una ley en el Congreso que pueda afectar a los pueblos indígenas, tienen que consultarle a 5.000 comunidades. Yo creo que ha quedado demostrado en la práctica, en los hechos, que en los 10 años que llevamos de implementación del convenio 169 se ha avanzado demasiado lento y eso ha sido de las principales razones. No hay un órgano político, una institucionalidad con jerarquía constitucional, un órgano constitucionalmente autónomo como el Consejo Nacional de Pueblo. Es una propuesta, ¿ya? Puede haber otra propuesta mejor que complemente la idea que yo tengo yo, pero es necesario, hay una necesidad, hay un espacio que cubrir que no está.
¿ya? Y eso es vital. Y obviamente, otra cosa que yo establecería, tal como actualmente en la Constitución hay un artículo que se refiere a los emblemas patrios, yo incorporaría, o sea, mantendría un artículo de esta naturaleza e incorporaría como emblema patrio a las lenguas de los pueblos indígenas. Obviamente Sí. reconocería como lengua oficial al castellano, pero también le daría un reconocimiento de lengua oficial a las, a las lenguas de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. No, súper bueno. De hecho, yo te cuento, yo he ido a Paraguay y en Paraguay se habla el guaraní y el español. Y se enseña en la escuela. Yo tuve la oportunidad de estar varias veces en Asunción y así, y hay un respeto y es un cariño y un reconocimiento que, olvídate. Una consulta sobre lo que tú comentas que me parece muy interesante, lo del Consejo Nacional de Pueblos, pero la pregunta yendo a la maldad. ¿Designado a dedo o de repente hacemos como un micro plebiscito de la gente que estaría en ese congreso, en ese grupo de pueblo? No, y quizás es una de las cosas quizás es una de las cosas que hay que revisar, Eduardo. Eh, Actualmente entiendo que el proyecto de ley contempla que ese consejo tenga 15 miembros, ¿ya? Y que se eligen democráticamente. Hay un padrón, entiendo, especial, o esa era la idea original, que se creara un padrón especial para poder elegir a los representantes. Yo creo Ah, que son bien. cosas que perfectibles, que se pueden mejorar. Yo creo que partiría de que, por ejemplo, establecer la regla de que los representantes, los miembros de ese consejo, sean propuestos por las organizaciones indígenas tradicionales y registradas en CONADI, por ejemplo, Bien, ya bien. y darle mayor orgánica, no sé, pues a consejos regionales, ya que agrupen o consejos comunales, consejos provinciales, y escalar los niveles de representatividad y darle una orgánica. Ya el mundo indígena, si en algún momento la atomización rindió buenos frutos, ya en la guerra de Arauco, eso sirvió bastante. Para el diálogo político no es muy bueno. ¿Ya? En el diálogo político tú tienes que tener una contraparte con quien negociar políticamente. Y actualmente eso no Obvio. existe. ¿Ya? ¿Mm? No, pero me parece genial lo que tú postulas, me parece muy bueno y eso es lo que te digo, que se elijan, porque si no, los partidos llegan y ponen a su amiguito, por decirlo así, y vamos a estar en el mismo juego. Entonces, siempre que se crean instancias parece como, oye, aquí hay un negocio que están haciendo, metamos las manos. Pero si lo hacemos así, como tú dices, por votación, que cada parte postula a su candidato y el que gana, gana, bien. Esa es la ley de la vida, pero me parece que no tu idea. Ahí volvió Don Hugo, recién lo veo llegar, Don Sí, Huguito. está. No sé, hemos estado hablando harto y queremos escucharlo a usted, Don Hugo. No, el Y se internet ríe, falló definitivamente. es, es malo el Richard, se ríe cada rato. Qué cabrón. Don Huguito, por ahí no escucha, a lo mejor no escucha con desfase. Ahí no, estamos con No. desfase con Don Hugo. Mientras tanto, yo les voy a leer algunos comentarios que nos han llegado, lo voy a leer acá en el celu porque el Stringer me tira. Ya. Ahí Camila Mardone nos dice, a pesar de no poder estar ahí con los. Ahí los estoy viendo. Harto Nehuen y gracias, Don Hugo, por acordarse de mí. Me debilitó mucho la primera dosis de la vacuna, espero mañana estar mejor. Nosotros, la Camila como en la más Lolita, somos todos no vamos a decir la edad, pero ya somos mayores. La Camila es como la peque del grupo, así que a cuidarse, porque Tengo Camila, problemas de internet por vivir en el campo, ¿no? Hay una discriminación hacia no, eh, para nada, estábamos leyendo los saludos y le doy el entonces, paso. espero que estos constituyentes, espero que Genial, estos dos constituyentes me pongan buen internet. sí, le vamos a hacer un lobby. Sí. ¿Cómo es? Bueno, La- la- eh, eh, no, Sigue yo usted. solamente, considero que está muy bien. Ahora, yo no entro en el debate pudiendo estar o no estar de acuerdo con. Ahí se nos quedó ¿Cómo? pegado Don Hugo. Ahí. No se escucha. No, que estamos con desfase, no es que no se escuche, Don Huguito me escucha seguramente con un retardo. Yo le decía que a la Camila que como ya somos todos viejos, entonces No se escucha lo que digo? ¿No? se escucha con retardo, a lo mejor ¿No usted se no escucha lo recibe que digo? se escucha súper, muy bien, muy bien, muy bien. Dele nomás. Ya. Bueno, eh,
estaba señalando que acá en este encuentro, en esta conversación, en este Nutram, mi opinión no interesa, ¿no? Yo puedo estar o no estar de acuerdo con algunos planteamientos acá de los candidatos, pero lo que sí quiero dejar claro es que sus propuestas son las propuestas que representan al mundo indígena no ideologizado y que Se nos fue de nuevo. Opa, se Se nos fue cayó. don Hugo. Ya. A ver, seguimos. Bueno, lo que le decía la Camila, que como ella es la más joven, que se va a mejorar y va a llevar adelante todos los proyectos de los más viejitos. Janet, Unión Coliboro, esta chica de Coyhaique también es candidata, ella es candidata a concejal, no, grande don Hugo dice, le manda cariño. Don Fernando Rodríguez, muy buen programa, buenos invitados. Esto demuestra el alto nivel de nuestros candidatos indígenas y constituyentes y nuestro Peñi Alcamán, un máster. Ahí le manda un aplauso. Luego dicen exactamente el Peña y el Camán, tanto el Peña y Caifal como Xeuquelaf son dos grandes candidatos que ya han demostrado sus grandes capacidades y conocimientos en ambas realidades, tanto urbana como rural. Y yo voy a aprovechar de contestar al aire, porque lo que pasa es que yo tengo un defecto. Yo a la gente, yo trabajo en una radio, en otro lado, tengo un compañero que es don Carlos Verdugo, que es un señor que tiene como 70 años, y yo le digo don Carlito. Y a don Hugo, yo le digo don Huguito, y aquí me retan por decirle don Huguito, a don Hugo, perdón. Yo no creo y lo digo al tiro, y desde el primer día, cuenta clara, conserva la amistad, yo no creo en los cargos. El señor que es presidente no es más que el señor que barre la calle. Entonces, para mí, don Hugo, don Huguito, y es con el mismo respeto, y no por eso deja de ser el presidente, y yo dejo de ser el que barre la calle. Para el amigo que me mandó el mensaje, es una cosa personal, defecto mío, y si lo digo en chileno, como ustedes hablan en temas, huevonamiento mío, y lo asumo. Y le pido perdón a la persona que se sintió como que yo le estaba faltando el respeto a don Hugo, no se lo faltaba, es mi manera de ser, y como dicen por ahí, para gusto los colores. Chiquillos, llevamos, ahora les digo, chiquillos, no se sienten ofendidos, Iván ni Richard, por favor. Ya, y le digo así, Richard, Iván, Iván se me quedó pegado, parece, ¿está ahí Iván todavía o no? ¿Tengo Iván? No lo sé. Ahí Sí, está. ya, estoy acá. ya te había visto como pegado, entonces dije, a lo mejor no estaba por ahí Iván. Estoy muy tranquilo. Ya, eres un hombre pasivo, digámoslo así. Iván, ya, a ver, de repente uno cree que se la sabe todo y tiene todos los temas. Entonces, ¿qué tema a lo mejor hoy día no tocamos y ustedes creen que faltó que tocáramos? Delante partimos por Richard, partamos por Iván. Iván, ¿qué tema no tocamos? Y a lo mejor tú dices, pero ¿cómo no me preguntaron esto? ¿Qué tipo más desubicado? Por favor, Iván. Yo creo que una cuestión más bien práctica, la Constitución tiene un montón de temas que obviamente hoy día no conversamos, nos referimos a los que han causado más discusión, quizás eventualmente en el mundo indígena y también en el mundo político no indígena, pero un tema práctico, yo creo que es cómo va a ser el día de la votación, ¿ya? Yo creo que hay mucho desconocimiento. En un principio, a mí me costó entender cómo funcionaba este tema. Tuve que leer varias veces el artículo que reformaba la Constitución y que establecía los escaños reservados, pero después me fui dando y me quedé tranquilo yo y asumí que todo el mundo sabía cómo funcionaba esta situación y no es así. Hay mucha gente que no tiene idea de los escaños reservados. Hay mucha gente que no se sabe cómo va a operar en la práctica, si le van a preguntar a las personas que pueden elegir escaños reservados, que tienen el derecho a elegir entre convencionales generales y convencionales de pueblos indígenas. Y yo creo que hay harta necesidad de difundir cuáles van a ser las reglas ya de esta votación y entregar mucha información a las comunidades, a las personas, para que sepan cuáles son sus derechos y que sepan cuál es la importancia de este momento histórico de redacción de una nueva constitución, que va a ser la primera vez que se abre a la ciudadanía en general y que adicionalmente tiene una paridad de género, 50% hombres, 50% mujeres,
y también una participación de pueblos indígenas, que no es una participación menor. 17 escaños de 155 es un número razonable. Yo sé que nos centramos también en la discusión de si eran más o menos, si eran sobre los 155 o dentro de los 155, pero independiente de esa discusión más técnica, más formal, es una cantidad de escaños considerable. Yo creo que podemos hacer cosas importantísimas y por lo mismo no es indiferente de qué personas llegan a ocupar estos cargos. Y por lo mismo el llamado también quizás es hacerle a las personas de que voten por candidatos que, que puedan hacer un aporte real a la discusión y a la solución de la cuestión indígena. Don Richard. Bueno, yo creo que voy a tocar dos aspectos. Primero, yo creo que los valores y principios nuestros tienen que ir consagrados en las bases fundamentales de nuestra institucionalidad, establecer también unas garantías constitucionales que son fundamentales para poder ejercer una acción de protección, ¿cierto? O de resguardo de nuestros intereses y derechos. Creo que ahí en el artículo 19 faltaría también algún artículo que diera cuenta de las acciones legales que nosotros podemos emprender en el evento de que algún derecho nuestro sea conculcado, vulnerado o perturbado. Y lo segundo, también seguir la línea de Iván. Creo que hay bastante desinformación y estamos tratando de nivelar la cancha en ese sentido. Y la gente, por ejemplo, de Biobío, de Santiago, de Arica, que tenga calidad indígena mapuche, que sea mapuche y que quiera votar por mí, también lo puede hacer. Gente de los ríos, de los lagos, de Punta Arenas, insisto, que tenga calidad indígena, sea mapuche, debe exigir el voto el día 10 y 11 de abril y preferir esta candidatura. Yo voy con el número 122, así que también aprovecho de dejar el mensaje para aquellos que nos están acompañando. Y es muy importante entonces de que la gente se informe. No estamos el día de hoy establecidos a través de distritos. No es que Iván vaya por un distrito y yo vaya por otro distrito, sino que nuestro padrón es a nivel nacional. El votante de Santiago también podría pedir la cédula del voto y votar por el 122. Así que eso, Eduardo, para ir cerrando un poco este panel. Qué buena, buena, buena. Iván, me estaba respondiendo un WhatsApp, soy medio disperso. ¿Diste tu número, Iván? No, Eduardo. Yo también me dispersé en lo que no me debía dispersar y efectivamente, el 113, ese es mi número y como lo dice Richard, efectivamente este es un distrito único, hay una competencia muy alta entre todos los candidatos que vamos a la constituyente, cada voto cuenta, que la gente que se sienta representada por las propuestas, por las ideas que yo estoy proponiendo, el llamado es también, como lo dice Richard, pero cambia el número, que cambien al 113, ¿ya? Así que ese es como el mensaje final. Oye, pregunta para los dos, me cae bueno, la tenía hace tiempo, pero la tiro hoy día. Pueblo originario, generalmente la izquierda se arroga la representación. Ustedes no pasan a ser así como los outsiders, no, nunca y les pregunto por si le han dicho en la calle, oye, pero ¿cómo? Si tú eres de derecha, no podéis ser de derecha. ¿Le ha pasado a los dos alguna vez por ahí en la calle? Bien, debían leer un poco de historia, Eduardo. Si leyeran no, la no, historia... no, pero te digo. El de la calle que te diga, pero tú vas por la derecha. ¿Le ha pasado o no? Más que el de la calle, Eduardo, es justamente los dirigentes de izquierda, que se sienten que la pelota es de ellos y que ellos son los únicos que pueden opinar del tema. Pero la gente común y corriente es gente de derecha, gente de izquierda, porque estamos hablando de un pueblo. Eso no nos tenemos que olvidar. Sí. Cuando hablamos de un pueblo indígena, son una diversidad tremenda y no es que en la calle te digan la persona común y corriente que tú no puedes participar porque eres de derecha. Son los de izquierda los que dicen que no son de ningún partido, pero que son de izquierda, los que dicen que la derecha no puede participar en esto. Sí, no, a lo que iba yo, es que como ya venden tanto el cuento, y yo sé que Richard es más académico, uno va como haciendo los perfiles, muy académico, entonces yo no me voy a la historia ni al récord, me voy a la epidermis de la calle, que diga algún candidato me dice, mira, yo soy pueblo originario, pero soy de derecha y
como el bichito raro, por eso te preguntaba si no ha aparecido por alguien que diga, pero ¿cómo originario de derecha se vendió caballero o algo así? No, no le ha pasado, ¿no? No, en realidad yo te decía que lo que pasa es que en la historia han habido bastantes diputados. Me Te puedo imagino, contar sí. mucho así a la rápida, digamos. Y ¿Viste que eres muchos de ellos... académico, chiquillo? ¿Ah? Eres académico, hombre. Ah, no, pero espérate un poquito, pues. Lo que pasa es que, te Dale. digo, dentro de la historia han habido muchos diputados y muchos de ellos también muy cercanos a gobiernos de centro-derecha. Pero también decirte lo que planteaba Iván, o sea, cuando no conoce un poquito lo último que ha pasado, que está hablando hasta el 70, digamos, la gente piensa que cierto patrimonio se lo tiene que adjudicar tal sector político, tal cual como tú lo planteabas, ¿cierto? Entonces uno dice, claro, tenemos identidad, que es la columna vertebral, la identidad, pero no somos idénticos. Hay una pequeña diferenciación al momento de hacer o tener esta relación con la demanda en general del mundo mapuche. Y aquí hay para todos los sectores. Tú puedes ir desde un sector extremo hasta la UDI y recorrer todo el abanico de posibilidades. Sí, obviamente. Y a ti Iván nadie te apuntó así como, oiga, usted, ¿de verdad? ¿Así no? ¿No? No, una vez me dijeron, me dijeron en una reunión que, no, pero no era izquierda o derecha, era que me preguntaban si yo militaba. Yo dije, sí, yo milito. Y me dijeron que hay personas que entienden de que los partidos políticos o las personas que tienen un pensamiento político afín o militan en un partido político no deberían participar en los escaños reservados porque estos escaños estarían reservados para las personas que no son políticas. Pero en realidad eso es una falsedad absoluta, toda vez que es un derecho humano el tener un pensamiento político, ¿ya? Y tú no le puedes prohibir a una persona que es miembro de un pueblo indígena, que tiene un pensamiento político de derecha o de izquierda y que milita en un partido político, participar como candidato, ¿ya? Pero hay personas que lo entienden así. Yo creo que a mi juicio está bastante equivocado, porque tú no puedes... es una violación de derechos humanos básicos, ¿ya? El prohibirle a una persona pensar distinto, ¿ya? Y promoverse como un candidato a un cargo de elección popular. Pero ese fue el único caso. Yo creo que hay personas que entienden que como la política está muy desprestigiada, debería omitirse de participar en la elección de escaños reservados. Cosa con la cual yo discrepo, obviamente, porque estoy participando como candidato y porque siento que las personas que forman parte del pueblo mapuche tienen que tener la posibilidad de elegir. Y no van a poder elegir si hay puros candidatos que piensan en un mismo sentido. No apliquemos el mapuchómetro, como se dice. Exacto. Bueno, porque si no salimos para atrás. Claro. Oigan, don Huguito don Hugo, me va a retar la persona que me mandó el WhatsApp, don Hugo. Me acaba de decir que el internet le está fallando, así que no se va a conectar más, pero sigue conectado viendo el programa con un poquito de fase. Tipo 3 de la mañana se enterar que terminamos, pero nosotros 3 nos vamos a hacer la trastienda. Hagamos el ejercicio de la tele, chiquillo, que según el cairo que me reta, caballeros, hagamos el de la tele. Aquí tienen no le demos 30 minutos, su minuto para candidatearse, para decirle, y yo les voy a preguntar como el chileno bruto, y le digo así, ¿y por qué tengo que votar por ustedes? Así que, don Richard, convénzame por favor, ¿por qué usted tiene que hacerme mi constitución? Bueno, gracias Eduardo. La experiencia primero, las raíces que no se pierden nunca. Yo nací en la comunidad Ricardo Rayín, conozco esa realidad, conozco la realidad del mundo mapuche, de comunidades, conozco la realidad también de los pueblos indígenas a nivel nacional, he participado también en instancias internacionales, conozco el Estado, que es importante también conocerlo, porque a veces mirado desde fuera parece algo que tiene la solución para todo. El Estado es tremendamente lento, hay que conocer cada uno de esos aspectos. Conozco también esa realidad institucional y creo que lo más importante, la Constitución al día de hoy no nos reconoce que tenemos que tener una propia voz. Si no tenemos una voz propia, vamos a estar siempre buscando a un padrino, vamos a tener que estar siempre buscando a alguien que nos proteja.
Yo creo que llegó el momento en que nosotros tenemos que asumir esa función, esa voz propia, esa responsabilidad con la historia, responsabilidad con nuestros hijos. Y este 10 y 11 de abril es el momento en que la gente, la ciudadanía, tiene la posibilidad de marcar su voto y cambiar el destino de este país, el destino de todos, digamos, con reconocimiento, con participación y dejarle un legado particularmente a nuestra familia, a nuestros hijos, al Chile del siglo XXI. Así que esas son las razones por las cuales yo estoy postulando y no se olviden, el 122, 10 y 11 de abril, a nivel nacional. Iván. Eduardo, ¿por qué la gente, por qué las personas, por qué los mapuches deberían votar por mí? Por una razón bien sencilla. Yo soy una persona, Eduardo, que ha tenido el privilegio, como lo señalé anteriormente, de trabajar por mucho tiempo en la administración pública, en los distintos gobiernos. Me he formado una opinión experta por la experiencia, yo lo he visto, ¿ya? Yo he participado en los procesos dentro de los distintos gobiernos, sé cómo se mira desde el gobierno, desde la toma de decisiones, el tema de pueblos indígenas, y sé perfectamente cuáles son las soluciones que pueden ser más eficaces y poder resolver la cuestión indígena. Y lo más importante, Eduardo, yo junto con la vocación de servicio público, yo quiero algo que quieren todas las personas, ¿ya? Que heredarle un país a sus hijos sano, armónico, en donde no haya conflicto, en donde no haya violencia, en donde no haya recriminaciones. Quiero dejarle a nuestros hijos un país sin las heridas del pasado, con las heridas cicatrizadas, con las heridas sanas, ¿ya? Y esa es responsabilidad de nosotros. Es el momento del recambio generacional. Yo tengo el conocimiento, tengo la experiencia y tengo las ganas de hacer estos cambios. Por eso les pido que voten por mí, Iván Chauquilaf, el número 113, y exijan la papeleta indígena el 10 y el 11 de abril, porque si no la exigen, si no participan y eligen a los suyos, porque nosotros somos parte del pueblo mapuche, esos cambios, como dice Richard, no van a ocurrir, ¿ya? Y este es el momento. Así que voten 113. 113. Super voten y invitar a la gente a que voten por usted. Y lo que me pareció interesante, hay que exigir si no te pasan la plantilla, tienes que exigirla. Exacto, hay que exigirla. Sácame una duda, ¿el vocal de mesa tiene que preguntarte si la quiere o tiene que ofrecerla nomás? Es obligación. Yo tengo esa duda, yo no sé si Richard la tendrá más claro, yo tengo la duda, pero a mí me parece Empoderemos a la más gente, práctico. Iván, empoderemos a la gente, informemos que exijan su papeleta, ya sea Rapa Nui, que exijan la papeleta Rapa Nui, y nosotros también empoderemos a nuestra gente, que exijan sus derechos. Obviamente, sí, pero sí, yo creo que lo más práctico que va a ocurrir, y que me imagino que así lo pensó el CERVEL, Eduardo y Richard, es que en ese famoso libro que te piden para firmar cuando te entregan el voto, va a haber una columna en donde va a decir si es que los pueblos, si la persona pertenece o no pertenece a un pueblo indígena. Y te van a revisar y automáticamente el vocal debería decirte si tú vas a ejercer el derecho a votar por escaño reservado. Si no es así, obviamente tenemos que exigirlo. Yo me imagino que va a ser de la otra forma, pero de todas maneras, a todo evento hay que exigir la papeleta indígena, de pueblo indígena. De todas maneras, no. Fíjate que en la conversa uno aprende y en la conversa uno se rehace, ¿eh? Porque uno tiene prejuicio, uno tiene idea, sí. Uno dice esto. De hecho, cuando vas a hacer este programa de conversa, tú tienes la idea que va por un lado y se va por otro, y es bueno. Y la divergencia y la espontaneidad y que fluya es bueno, incluso aprendes muchas cosas. Me gustó ese último punto. Así que estoy pensando en votar por ustedes dos, chiquillos. Ahí no sé, ahí voy a ir por cuál. No, oye, le agradezco mucho la paciencia, la gana. Ahí a don Richard, muy Mateo usted, don Richard. Bien, ahí a Iván, bien, me parece. Dos candidatos bien sólidos. Fíjate que don Hugo me decía, tenemos dos candidatos muy sólidos y de verdad convencen que son dos personas muy sólidas y se le agradece. Y se le agradece la paciencia de contestar preguntas tontas de repente, pero dicen que la pregunta... la pregunta no es tonta. El que la hace. Gracias, Richard. ¿Ven que es profesor? El tonto es que lo pregunta. No, pero gracias.
Gracias por el aporte, gracias por estar ahí, gracias por contestar. A la amiga, ¿cómo era? Ay, se me fue. Yo soy burro, Mabel, yo soy Mabel. muy burro para mí. A Mabel la comprometimos que la vamos a tener en contacto. Yo no sé si siga con los programas en estos momentos, pero seguramente alguien va a seguir, si no estoy yo, alguien va a seguir muy bien con la continuidad. Yo me despido y le doy las gracias a toda la gente. Yo les recuerdo que este programa queda alojado aquí en Toki Leptraru y también lo vamos a terminar ahora, lo vamos a subir a Facebook. Yo soy flojo, no me piden que lo suban 10 minutos porque pienso ir a comer algo y de ahí lo voy a subir, pero va a estar arriba con listo, se lo voy a enviar a los dos chiquillos para que estén ahí y lo compartan con su gente. Le agradezco la paciencia, le agradezco las ganas de estar aquí, las ganas de informarnos, y a don Hugo, que tuvo problemas de internet y se desconectó, darle las gracias también por la presencia que tuvo, por el rato que estuvo. A Mabel, que la van a tener, no sé, y yo me despido. Así que muchas gracias. Y les dije, como le digo a los demás candidatos, este programa trae suerte, acuérdense que van a ganar. 122. Muchas gracias, Eduardo. 113. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Adiós. Chao, Hasta luego. Ya, y Chao. la gente que nos ve, yo soy animalista, cuiden a los animalitos. Chao, chicos. Chao. Pórtense bien. Chao. Pórtense mal si quieren. Pórtense.